Gustavo Carvajal, se estará incorporando a nuestra sesión, pero antes de darle el uso de la voz a nuestro primer ponente, saludarlos a todos y a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Y para darnos un poquito de datos técnicos, como lo hemos venido haciendo en los conversatorios anteriores, que siempre nos están sumando para entender la democracia y la participación ciudadana de nuestros amigos de los demás países, le cedería el uso de la voz a nuestra coordinadora del Observatorio Electoral, a Loli Andulfo, para que nos pueda dar un mensaje y partimos ya después con nuestros ponentes. Loli, por favor. Bueno, muchas gracias César, muchas gracias Atlanta y a todo el equipo del Instituto de Formación Gustavo Carvajal. Bueno, la figura obviamente de su director, de Omar. Bueno, desde el Observatorio Electoral de la COPAL es un placer seguir articulando como lo venimos haciendo durante todo este año con el instituto, en poder promover estas actividades que enriquecen el conocimiento que tenemos desde los partidos de la COPAL sobre los distintos sistemas electorales en la región, pero que también nos actualizan y son de sumo interés político de la coyuntura preelectoral que acontece previo a cada elección. En algunas oportunidades, a partir de las misiones de observación electoral, podemos tener un entramado de reuniones que anteceden nuestras misiones de observación. En el caso de Chile, bueno, algunos de los que están aquí saben que no hay, por la normativa, figura de observación internacional en Chile, por lo tanto no vamos a tener misión de observación, pero no obstante de eso, nos parece siempre muy relevante poder, por un lado, acompañar a los partidos políticos de la COPAL en Chile en toda esta instancia preelectoral y al mismo tiempo también en la base, como siempre decimos, que vamos a estar mejor integrados cuando mejor nos conozcamos, poder también tener este marco de intercambio para poder conocer mejor el sistema electoral y político chileno. Simplemente porque hoy tenemos tres exponentes que obviamente queremos escuchar, pero simplemente hacemos un breve repaso de lo que se va a elegir el próximo sábado y domingo, que esa es una de las primeras particularidades que tiene la elección, las elecciones regionales en Chile, que son elecciones que van a llevarse a cabo el sábado y el domingo, 26 y 27. Esta experiencia que se dio en virtud de la pandemia, se acordarán, bueno, en esta elección también se vuelve a aplicar, principalmente, según nos informa el órgano electoral, tiene que ver con la gran cantidad de cargos que se eligen en esta elección, por un lado, porque se va a elegir en las 16 regiones gobernadores, se van a elegir consejeros regionales, creo yo 302 consejeros regionales, se van a elegir también los alcaldes y las alcaldesas y los consejeros también para el plano local. Por lo tanto, van a ser muchas las candidaturas, se vota con una boleta de papel única, por lo tanto es una papeleta bastante grande. Y por otro lado, la segunda novedad, que tiene que ver también con la necesidad de poder promover también estos 2 días de votación, tiene que ver principalmente con que por primera vez en elecciones regulares se da el voto voluntario, el voto obligatorio. Desde que volvió el voto, desde que se instaló el voto voluntario en Chile, solamente se había aplicado el voto obligatorio para lo que fue la votación por la Convención Constituyente, pero esta es la primera elección donde se eligen candidaturas, donde el voto va a ser obligatorio, y obviamente esto despierta, digamos, una incertidumbre mayor a esta elección. Yo cito siempre a Sartori, que con Flavia Freindenberg siempre nos ilumina con eso, de decir, bueno, cuando hay incertidumbre es mejor para la democracia, porque evidentemente sabemos que puede haber recambio electoral y que pueden jugar los distintos actores, pero obviamente en esta elección creo que la cuestión del voto nuevamente obligatorio genera una incertidumbre mayor. Es importante también como fuerzas políticas en el marco de la COPAL poder conocer más sobre si este nuevo electorado que se incorpora a la elección, que durante muchos años no estuvo yendo a votar, se va a incorporar por la positiva, votando, digamos, a fuerzas políticas que tengan propuestas específicas, o por ahí esa falta de ejercicio electoral por tantos años, por ahí conecta con algunos candidatos, candidatas con discursos antisistema,
y de rechazo. Entonces también me parece que eso es algo que es bien interesante para discutir sobre este punto. Sí, también recalcar que en la geografía de estas 16 regiones que les decía van a ir a elecciones este día sábado y domingo, podemos destacar que la mayor cantidad de electores se encuentran en el área metropolitana, en la región 5, que es donde está la ciudad capital Valparaíso, la capital regional Valparaíso, y en la región del Biobío. Entonces también es muy importante la proyección que sobre esas elecciones en esos lugares pueda tener también, porque obviamente lo que todo se está especulando y lo que todo también se está planteando, y eso seguramente nos contarán más Harold, Mauricio y Jimena, es, bueno, cómo pueden impactar estas elecciones regionales en las elecciones, en las alianzas partidarias que se den para la elección presidencial del 2025. Simplemente decir que en el caso de los gobernadores regionales, que es la segunda vez que se eligen gobernadores regionales, porque fue toda una gran lucha que ha tenido, digamos, el movimiento por la descentralización en Chile, que ha logrado ya en un periodo anterior poder elegir de manera directa a los gobernadores regionales, gobernadoras, pero en el último periodo, que fue la primera elección que se hizo, el 81% de los gobernadores electos han sido varones, o sea que ahí también hay una fuerte masculinización de esos cargos electivos. Por lo tanto, esta sería la segunda posibilidad que tienen los chilenos y chilenas de elegir a los y las gobernadores regionales. Se eligen por mayoría, o sea, el que recibe más votos es electo, pero tiene que tener una mayoría, en el caso de los gobernadores, del 40%, si no, se iría a una segunda vuelta, no así en el caso de los alcaldes y alcaldesas, que es con mayoría simple, o sea que quien gana el día sábado y domingo va a tener ya la categoría de electo o electa. Y en el caso tanto de los consejeros regionales como de los consejeros municipales, es por la distribución DONT. Creo que allí hay algunos de los panoramas para conocer un poco más cómo se va a votar el día sábado y domingo en Chile, para también poder poner en contexto y en comparación a cómo se vota en cada uno de nuestros países en la región. Así que, sin más, y agradeciéndole muchísimo el tiempo a nuestros compañeros y compañeras de Chile, que a un día de iniciado el proceso electoral están con nosotros el día de hoy. Te devuelvo la palabra, César, para poder presentarles. Arantxa, lo mismo. Gracias. Gracias, mi estimada Loli. Y sí, como bien recalcas al final, están a un día de las votaciones y aquí están con nosotros compartiendo estas impresiones y el trabajo que van a realizar justamente mañana. Entonces, pues los escuchamos. Aranza, porfa, ¿nos ayudas con la semblanza y presentando a nuestro primer ponente? Claro que sí, César, muchas gracias. Bueno, a continuación tenemos la ponencia de Mauricio Andrews. Él es concejal de La Florida, exsecretario general del Partido Radical de Chile y el actual vicepresidente de la COPAL. Por favor, vicepresidente, si nos hace el honor. Aranza, muchas gracias por tus palabras. Antes que todo, por saludarlas a todas y todos, felicitar al Instituto de Formación Gustavo Carvajal por todo el trabajo que han hecho, por lo menos el tiempo que me ha tocado ser testigo, ha sido maravilloso. Desde que tenemos la actual directiva y la presidencia de Alito como presidente. Y el Observatorio Electoral, se lo decía previo a Dolores, así que ahora lo digo ya oficialmente y grabando, felicitarte, Dolores, por todo el trabajo de despliegue que han hecho desde el Observatorio. Agradecerte el inmenso trabajo que han hecho para COPAR y para América Latina y el Caribe y para nuestras democracias. Eh, Partir señalando que después de la introducción de Dolores queda poco por decir, digo, fue súper gráfica, ¿ah? Así que doy la palabra. No, quizás después de todos los antecedentes que dice Dolores, porque bien lo señalaba, en Chile tuvimos voto obligatorio, pero con inscripción. Es decir, la ciudadanía se tenía que inscribir en los registros electorales y después estaba obligada a votar. Después pasamos a la inscripción automática y al voto voluntario. Eh, Eso es lo que cambia de contexto, como bien decía Dolores, en esta elección, que puede estar llena de sorpresas. El contexto, ya que dio todos los datos, Dolores, por primera vez, se da que hay tres elecciones en un mismo periodo presidencial, en un mismo gobierno, producto de los dos plebiscitos que ocurrieron. El ambiente en Chile yo creo que es lo que podíamos conversar un poquito más, entiendo que esto es más un conversatorio entre nosotros que algo distinto.
En la última semana hemos visto cosas complejas. Desde los distintos sectores políticos se han visto motivos de escándalos, fundamentalmente bajo la palabra abuso. Primero acá surgió el tema que puedan haber leído, el tema de las influencias entre poderes del Estado con un intermediador, y ahí está todo el caso de audios telefónicos, en fin, que afectó muy duramente a la derecha. Es un caso transversal, pero afectó muy duramente a la derecha, que sí entendió particularmente a la ciudadanía. Después, para efectos de institucionalidad, tuvimos acusaciones constitucionales y hace pocos días atrás, pocos días antes de las elecciones, el escándalo, ¿no es cierto?, de una denuncia por violación a un subsecretario de gobierno, subsecretario de Interior, nada menos, que tenía un alto nivel de popularidad. En ese escenario, esta elección no ha tenido franjas de campaña electoral televisada, pero han sido estas las noticias permanentes, casi porque era nacional todos los días en televisión. Entonces, ese escenario no da mucho espacio de discusión, que un poco quiero llegar a eso con esto, no da mucho espacio de debate. Ahora, como bien señalaba Aranza, esta es la primera elección de alcaldes, concejales, que se va a dar bajo el sistema de elección obligatoria con inscripción automática. Luego de la promulgación de la ley que se promulgó el año 2022. Se retoma la tradición de elecciones municipales que se realizan cada 4 años, porque también, producto de la pandemia, la elección anterior de alcaldes, alcaldesas y concejales y concejalas tuvo un año menos. Se corrió un año la elección, producto de la pandemia. Finalmente, esta elección que debió haber sido en el 2020 fue el 2021. Ahora recién se va a retomar el tema de cada 4 años. Por primera vez, desde el 2012, las elecciones municipales y de gobernadores volverán a ser con voto obligatorio, como decíamos, inscripción automática. Y este cambio dibuja un escenario que es bastante impredecible, además con el contexto que les decía anteriormente, porque ponen en alerta a los partidos políticos que intentan analizar y definir cómo enfrentarán este escenario que todos describen como incierto, sobre todo en las comunas populares. El régimen en que estamos se deberá enfrentar de acuerdo a la ley de voto obligatorio en inclusión automática. Las alcaldías, como decía Dolores, las elecciones de alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, esto a nivel local, municipal, gobernadores y gobernadoras regionales, 16 que decía Dolores, más los consejos regionales. Nos enfrenta a un escenario complejo, como señalábamos, porque además es tan carente, aquí podemos discrepar o coincidir con la Jime y con Harold, hay carencia de ideas políticas, de ideologización, de defensas partidarias, de posiciones políticas en serio, nacionales sobre todo. Entonces estamos en una elección que va fundamentalmente en lo local y con una tremenda presencia de candidaturas independientes a los distintos cargos, ¿eh? A distintos cargos. Entonces, en ese escenario, la extracción de antecedentes que se puede sacar de esta elección, insisto, son inciertas y poco predecibles o poco influyentes para mi gusto, a diferencia de elecciones anteriores, cuando decíamos, mira, desde los tiempos de concertación, post-dictadura de Pinochet, quien ganaba las elecciones municipales ganaba la siguiente presidencial, y así se dio siempre la concertación, perdimos una elección municipal y perdimos el gobierno cuando entró el presidente Piñera en su primer periodo. Y así siguió ocurriendo posteriormente. Esta elección, para mi gusto, tiene estas variables de diferencias para efectos de poder predecir. Tenemos un país súper hiperpolarizado y con muchas candidaturas independientes que no reconocen las banderas políticas. Entonces, crece la politización, que afortunadamente aumentó producto de toda la discusión del periodo constituyente, pero una politización de la ciudadanía que está distante de la representación política de los partidos. Hay interés de participar o de opinar políticamente cuando hay partidos que representen necesariamente todas estas opiniones de la ciudadana y de los ciudadanos. En ese contexto, probablemente la elección que más va a decir, para efecto de señalar posiciones más políticas de próxima candidatura gubernamental, va a ser la segunda vuelta de gobernadores y gobernadoras, que debe ser el 24 de noviembre. En esta elección, lo que debiese ocurrir, para mi gusto, no soy analista electoral tampoco, es que vamos a tener todos interpretaciones distintas, por supuesto. Como siempre ocurre, todos los partidos nos declaramos ganadores, ¿eh? Todos los bloques lo mismo. Van 26 listas.
La derecha debiese aumentar en cantidad de electos y electas, producto de que la vez pasada arrasamos, ¿no? Nos fue demasiado bien. Fue, no daba cuenta de la realidad de la tradición de las votaciones por la derecha o por la izquierda a la centroizquierda. En ese contexto, de las 82 comunas con más de 50.000 habitantes, el, la derecha solo ganó 17. Por tanto, ellos van a tener cosas que exigir. Republicanos, que es el partido más de extrema derecha, como ustedes saben acá, y que se ha constituido como el partido más grande en términos de militancia, la vez pasada no tuvo ningún alcalde electo, sí tuvo concejales. Esta oportunidad va a sacar electos. Por tanto, va a seguir diciendo republicanos que fue un triunfo, por supuesto, de su partido. Pero más allá de las lecturas obvias que se van a hacer, el gran problema que yo creo que se nos cruza, para no abordar todos los temas, por respeto a Carol y a la Jimé, es que en este contexto, la encrucijada es independientes o voto nulo. ¿Cuánto van a ser los votos nulos? ¿Cuánto van a ser los independientes en este contexto? Tenemos parlamentarios de los distintos partidos que apoyan candidatos fuera de pacto, por lógicas locales, ¿no? Todo eso se va a ver enfrentado en una licuadora que va a complejizar, insisto, el análisis de esto. Yo creo que que el oficialismo va a ganar en cuanto a población gobernada y en términos de cantidad de alcaldías. Y vamos a volver a ganar en términos de gobernaciones, toda vez que la vez anterior la derecha solo ganó una gobernación en la región de la Araucanía. Por tanto, la derecha va a tener que crecer, pero no va a dar para que pueda sacar más que el oficialismo. No obstante, producto de casos de acusaciones de corrupción de distinta naturaleza, hay varias gobernaciones en ejercicio que están complejas. Entonces también se rompe esta lógica que la primera reelección casi todos ganan, ¿no? Por lo menos en Chile se daba mucho. La primera reelección era muy fácil. Tenía que hacerlo muy mal un candidato, o sea, un autoridad en ejercicio para perder la primera reelección. En la segunda ya era distinto. En esta oportunidad tenemos gobernaciones complejas o complicadas, digamos, que hacen que la lucha electoral sea un poquito más dudosa. Luego, además, quizás para terminar, dentro de los datos, se llenan de otro fenómeno que es, por supuesto, que para efectos de Copal, que es la votación de extranjeros en Chile. Porque en la inscripción automática también se da a los extranjeros que tienen más de 5 años de residencia y que han adquirido la ciudadanía. Aún no con tanta fuerza, se proyecta que esto puede ser muy decisorio al año 2030. ¿No? Pero hoy, de la población migrante que tiene Chile, eh, todas las estadísticas indican que principalmente son venezolanos, después siguen colombianos, peruanos y finalmente haitianos. Y de la población venezolana que está en Chile, la mayoría, por razones obvias, es contra el régimen de Maduro, y ese contexto hace que en Chile, por lo menos con los que uno conversa, con lo que me toca conversar a mí, en general adjudican a Maduro a la izquierda. Por lo tanto, es votación que es difícil que logre permear a la izquierda, o la centroizquierda de nuestro país. Esos son fenómenos que se están dando y que le agregan condimento a la comida para saber leer efectivamente cómo va a ser el resultado. Yo me quedaría hasta ahí por ahora para no tratar de tocar muchos temas más y después en el diálogo poder interferir nuevamente. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted, ponente Mauricio Andrews, por sus contribuciones, sobre todo acerca de la carencia de ideologías políticas que existe en Chile, y creo que es un fenómeno que se está repitiendo en toda Latinoamérica. Entonces, creo que es algo que debemos ponerle mucha atención. De verdad, muchísimas gracias por su ponencia. Y a continuación, le cedo el uso de la palabra a mi compañero Manuel Flores Armienta. Manuel, por favor. Claro, muchísimas gracias, Aranza, muchísimas gracias a nuestro ponente, Andrew. Y a continuación me permito presentar a Harold Correa, quien es vicepresidente de la COPAL, coordinador de la Comisión de Paz de la COPAL, y asimismo también pertenece a las misiones de esta misma institución. Por lo tanto, es un profundo promotor y defensor de los procesos participativos y democráticos en toda América Latina. Por favor, denle un fuerte aplauso a nuestro ponente. Muchas gracias, Manuel. Además, saludar a Arancha, a César y a través de ustedes también a Omar, que está cumpliendo una labor importante
en la institución que preside. Y por cierto, también a Dolores, que como siempre han sido un gran aporte, junto a Jorge, que está ahí desde Argentina. Así que mucho gusto saludarlos por la pantalla. Y además saludar a Mauricio, gracias por las ideas que expuso. Y además a Jimena, que está compartiendo el panel desde Santiago. Hay una, hay un sonido, parece que es Grecia. Grecia, si puedes silenciar, por Ay, favor. una disculpa, perdón. Sí, que no se escuchaba bien. Bueno, muy brevemente, como ya Dolores situó bastante objetivamente el escenario electoral, yo creo que lo más provechoso es poder pronunciarse respecto a algunas cuestiones de carácter político que ayudan a entender un poco mejor lo que se decide el sábado y el domingo en Chile. La verdad que nosotros los chilenos siempre decíamos hasta el 2018, 2019, que había habido una elección fundante en Chile, en el sentido de que había marcado el devenir político del país durante muchísimo tiempo, y esa elección había sido el plebiscito del 5 de octubre de 1988, donde el pueblo, a pesar de vivir en una dictadura, concurrió masivamente a la urna, venció el miedo y le puso término en una elección bastante arreglada desde el punto de vista práctico por parte de la dictadura al régimen de Pinochet. Y de ahí en adelante, la verdad que el país se dividió formalmente en dos bloques políticos fuertes. Un bloque político que había estado contra la dictadura y que se llamó particularmente Concertación, y un ala de izquierda que también obviamente se adscribía a ese conglomerado al final, la segunda vuelta, etc. Y un sector importante, además subsidiado con las normas de transición, por ejemplo, los senadores designados, etcétera, que era particularmente quien habían estado defendiendo el régimen de Pinochet y particularmente ligados a la derecha y particularmente a la derecha económica. Eso yo diría que fue la clave para entender el sistema de elecciones políticamente hablando en Chile hasta 2018-2019. Cuando la Concertación efectivamente ganó reiteradamente una cantidad de elecciones impresionante, y finalmente con la elección que hacía mención Mauricio, efectivamente perdió frente al presidente Frey, al expresidente Frey, que volvió a competir, y ganó el presidente Piñera de derecha, y ahí particularmente se rompió el esquema de esa elección fundante del 88. Pero yo diría del 2018 en adelante, Chile ha entrado a una especie de torbellino político que es imposible o muy difícil de entender si uno no ha seguido muy atentamente los resultados electorales y los movimientos políticos en Chile. Y eso tiene que ver básicamente con fenómenos que fueron complejos de entender, como por ejemplo el estallido social del 2018. Efectivamente, el estallido social del 2018, que marcó una pauta en varios movimientos posteriores en América Latina, sin tanta fuerza como lo tuvo en las calles del chileno quizás, pero movió cosas en Brasil, movió cosas en Perú, movió cosas en Ecuador, que ya venían en sí mismos germinándose. En Chile tuvo una fuerza impresionantemente potente. Y se pudo observar básicamente con expresiones ciudadanas de 1 millón de personas en Santiago de Chile en una manifestación en que concurrían ancianos, jóvenes, gente mayor, gente muy niño, el mundo, la sociedad chilena volcada, migrante, etc. Hay muchas interpretaciones de ello, pero a mí me gusta una muy simple, que básicamente es entender que el modelo chileno de crecimiento y de desarrollo político había entrado en una crisis profunda. Y yo tengo en esto una opinión bien personal. Creo que la clase política chilena no fue capaz de entender la complejidad del proceso, porque la clase política no solamente no lo condujo, sino que fue espectador por mucho tiempo de estas manifestaciones sociales. Y cuando hablo de clase política, hablo de toda la clase política, porque tampoco pensemos que había liderazgos de izquierda que lideraban esto, ni tampoco liderazgos de derecha que lideraban otro sector. Aquí sencillamente la política no tuvo un rol de líder, ni tampoco de canalizador de esto. Cuando la expresión ciudadana pasó a ser una expresión también violenta en muchos casos, que puso en juego el escenario democrático chileno, la clase política reaccionó de una manera transversal, muy transversal, salvo expresiones como el Partido Comunista, y acordaron
un devenir político que fue particularmente canalizado políticamente a través de unas reformas constitucionales. Entonces la clase política se puso de acuerdo y dijo, acá el problema es constitucional, que a mi juicio hay un gran problema de apreciación ahí, porque nunca fue un problema constitucional lo que estaba ocurriendo en las calles. Y se propuso reformar la Constitución de Chile y el pueblo, particularmente entrando en pandemia, dejó de concurrir masivamente a las calles porque puso la esperanza en un proceso constitucional particularmente que supuestamente iba a ser la panacea a todos los males de la sociedad chilena. Y ese movimiento social político obviamente concurrió a votar por una asamblea legislativa mayoritariamente con representantes del pueblo de centro izquierda o de izquierda derechamente, en una expresión que, a juzgar de muchos historiadores en el futuro, va a ser un ensayo constitucional de los más innovadores y progresistas desde el punto de vista de la izquierda que pueden haber habido en cualquier lugar, porque efectivamente tenía muchas normas que eran normas muy progresistas y particularmente muy desestabilizadoras, sin tener una carga negativa en la desestabilización del sistema político chileno. Y eso aparejó un rechazo muy fuerte de la ciudadanía respecto a esa propuesta. Y con ello, y ya hablo como alguien de izquierda, con ello, a mi juicio, por la impericia de haber manejado el conflicto político-social del 2018, terminamos sepultando toda la potencia y la fuerza que la centroizquierda había puesto como ciudadanía, como pueblo, en la reforma. Y pasamos a otro proceso constitucional, sin entrar en detalle, que fue mucho más encapsulado en la clase política, mucho más responsable desde el punto de vista de las propuestas como marco, porque habían procesos que te indicaban que no podías proponer reformas constitucionales fuera de determinado marco conceptual, y terminó siendo una propuesta, de nuevo, como reacción política electoral del pueblo chileno, extremadamente conservadora, extremadamente de derecha, por lo tanto un nuevo rechazo constitucional estaba a puerta y así ocurrió. Entonces, podemos decir con estos dos esfuerzos constitucionales que Chile es de izquierda o es de derecha o es más de derecha que cuando fue de izquierda el mismo año. No, no se puede decir eso. Y eso básicamente es porque, a mi juicio, la clase política no ha entendido lo que está ocurriendo realmente en la sociedad chilena. Y tienden a politizar expresiones de la sociedad chilena que no son tales. Entonces, todo el mundo cree que los octubristas, como le dice la derecha, son gente de izquierda irresponsable, y todo el mundo de izquierda cree que los conservadores ganaron la partida y que efectivamente Chile va a estar igual que lo que estuvo durante los 90 y con las bases del sistema político de Pinochet. Entonces, nuestra sociedad, nuestro electorado no ha decantado políticamente esto en una expresión electoral. Y así primero enfrentamos la elección presidencial anterior, que era todavía aún más caliente el escenario. Y ahora estamos concurriendo a las urnas en un sistema político electoral más centrado que el anterior. De hecho, el voto obligatorio es una parte de eso, y por cierto, todavía con una, digamos, sistematización electoral muy cubierta con la coyuntura de los rechazos constitucionales y del problema central que tiene hoy día Chile, que es la seguridad. Y como parte de la seguridad, la inmigración irregular. Entonces enfrentamos una elección en que se vota primero localmente, por lo tanto no es posible articular muchas cuestiones nacionales a la elección local, pero si pudiéramos hacer algún análisis político, se va a conflictuar el país en función de una propuesta que trae la derecha, que es obviamente una propuesta que ataca muchísimo al gobierno de Boric, pero además pone el énfasis en la seguridad, y una multiplicidad de propuestas de centro-izquierda que no logran situar bien el escenario político, porque no es fácil, porque no hay una defensa acérrima del gobierno del presidente Boric siendo parte de la coalición. O sea, no hemos visto candidatos con fotos del presidente Boric, no hemos visto candidatos de centro-izquierda defendiendo propuestas del presidente Boric. Eso es un hecho, no ha sido así. Entonces, tenemos una izquierda, una centro-izquierda buscando algún refugio político electoral para poder tener mayor rentabilidad electoral, más allá de lo obvio, que es básicamente las cosas que tienen que ver con los problemas muy locales, y esto que estoy diciendo se expresa mucho en las gobernaciones, por ejemplo, y una derecha muy virulenta con el gobierno y con una propuesta excesivamente centrada en seguridad. Entonces, la sociedad chilena, el electorado chileno, a mi juicio,
no siente en ninguno de los dos la efectiva representación, y en materia de alcaldes y concejales va a actuar de manera absolutamente impredecible desde el punto de vista electoral, porque va a centrar en quién va a entregarle una propuesta más acertada para los problemas de su ciudad, de su pueblo, y no va a ser una lectura política. En eso coincido con Mauricio, que efectivamente no es como otras elecciones que uno podía prever el escenario presidencial en base a lo municipal. Lo que sí va a ser cierto es que si hay un fortalecimiento municipal de la derecha, van a tener más instrumentos operativos para enfrentar una presidencial y un escenario probablemente de descomposición política de la centroizquierda que va a hacer que tenga mayor viabilidad una candidatura de derecha. Pero no es letra muerta, esto puede cambiar. Y desde el punto de vista del fortalecimiento de la izquierda, no tiene mucho sentido si no hay un trabajo de la centroizquierda de fortalecimiento ideológico, conceptual, de interpretación del Chile actual y de propuestas unidas. Hoy día no podríamos, ninguno de los que está acá, saber quién van a ser nuestros candidatos presidenciales de la centroizquierda y particularmente quiénes los van a apoyar, porque puede haber demasiada sorpresa en eso. Y la elección municipal va a tratar de ordenar un poco las fuerzas políticas y la votación para efectos electorales de la presidencial, pero no va a ser lo suficiente. Del punto de vista político presidencial, yo diría que se vislumbra con mucho riesgo para nosotros de centro izquierda una candidatura testimonial quizás, pero muy clara y nítida desde el punto de vista conceptual en la izquierda chilena, todo lo que representa algunas fuerzas políticas que concurrieron al primer proceso constitucional, más el Partido Comunista. Yo creo que ahí va a haber una voluntad de poder llevar claramente una candidatura de izquierda, y el gran desafío de la centroizquierda es ver si es posible aglutinar un proyecto político más allá de lo electoral de reemplazo o de concordancia con la propuesta que tuvo este gobierno, que básicamente fue Frente Amplio en su totalidad, con alguna alianza tardía con los partidos nuestros, que es el PPD, el PS y el Partido Radical. Y el otro enigma de la centro izquierda particular es si vamos a hacer un diálogo hacia el centro. Y el diálogo hacia el centro hoy día lo representa básicamente lo poco que queda de la democracia cristiana chilena y algunas otras expresiones formadas básicamente por exdemócratas cristianos que están haciendo de bisagra hoy día con la derecha, más particularmente tendenciado a trabajar un proyecto político con la derecha. Entonces, son desafíos diversos que la elección del sábado y el domingo, que es una particularidad que sean 2 días, nos va a dar algunas luces, pero no totalmente. En eso vuelvo a reiterar que coincido bastante con Mauricio. Y también hay una gran posibilidad de que la sociedad chilena nos mande un mensaje por todos los problemas que también nos explicó Mauricio recientemente, un gran mensaje a través de la votación nula y de la votación blanca, que efectivamente también podría acarrear un mensaje político que va a haber que evaluar muy bien para la presidencial. Y en particular, yo te diría que la votación del domingo, tengo la impresión que va a acarrear un fortalecimiento emblemático en algunas comunas para la derecha, porque efectivamente gobernamos en el sentido amplio de la palabra, porque algunos emblemas de esta conducción son más ligados al Frente Amplio, en el mismo vuelo electoral que salió electo Boric, que eso hay mucho riesgo de que algunas grandes ciudades las vuelva a recuperar la derecha, y particularmente los datos más finos habrá que sacarlo con cantidad de gente gobernada, como decía Mauricio, y por cierto, quién sería quien pueda sistematizar este acuerdo de centro-izquierda para poder darle una viabilidad como proyecto político a la próxima elección presidencial desde el punto de vista de la centro-izquierda. La derecha, solo con esto termino para que tengan el panorama también de la derecha, tiene un problema también tanto más serio que el de que acabo de escribir de la centro-izquierda, porque se ha fortalecido el ala de extrema derecha de la derecha, y eso indudablemente muy ligado a los tiempos políticos donde la seguridad es fundamental, y eso está por verse si efectivamente electoralmente equipara en alguna medida la derecha tradicional chilena. Si eso se hace, hay más viabilidad de que se levante una candidatura de extrema derecha que finalmente podría ser conveniente para la centroizquierda porque divide el voto de derecha, o si están más o menos justos, lo que va a tender a pasar probablemente ahí es que se van a poner de acuerdo y van a llevar una candidatura un poco más fuerte de la derecha. Ese también está por despejarlo.
Recordemos que hay segunda vuelta en Chile, por lo tanto, también se puede jugar a la suma de votos en segunda vuelta. Y eso tanto la derecha como la izquierda lo tienen muy presente. Pero en materia electoral municipal hay muchas variables nacionales que pueden intervenir, que yo creo que se pueden canalizar particularmente en mayor votación de nula o de rechazo, y particularmente los emblemas de conducción de ciudades y de regiones, debería, como también lo decía Mauricio, avanzar más simbólicamente la derecha por el desgaste de las fuerzas políticas que gobernaron esos territorios recientemente, que coinciden con el desgaste del gobierno también, y ese escenario es un escenario complejo para predecir una elección presidencial donde no hay nadie despegado con fuerza. Básicamente eso como claves políticas, no solamente la elección del domingo, sino tratando de hacer vasos comunicantes con lo recién pasado y con el futuro. Lo dejo hasta ahí, Arancha. Muchas gracias, maestro. Sin duda alguna, su Gracias, Manuel. exposición es de gran relevancia para ver qué está sucediendo en Chile. Y como usted bien menciona, actualmente en la región, en América, en México y en muchas partes del mundo, vemos que los ciudadanos ya no se sienten identificados justamente con las propuestas de la izquierda y la derecha. Y creo que ahí como partidos políticos y como institución que agrupa partidos como la COPAL, nos vemos en esa obligación de avanzar, evolucionar y adaptarnos a las nuevas circunstancias políticas para darles las soluciones a los ciudadanos que realmente requieren y pues en un vista electoral también empezar a acaparar más mercado electoral. Muchísimas gracias, maestro. A continuación le cedo la palabra a César Soria. Gracias, Manuel. Justo como bien lo apuntaban, digo, me da mucho gusto y mucho orgullo escuchar a grandes amigos de la COPAL, como Harold, como Andrew, que nos dan estos datos tan importantes para entender un poco más del sistema democrático y elecciones, ¿no? A continuación, también me voy a permitir presentar a una gran amiga y aliada también del Instituto de Formación Política, Gustavo Carvajal. Ella fue ex coordinadora, presidenta de Copal Mujeres. Entonces, que ahorita nos va a dar un mensaje también como parte de las elecciones que se van a vivir en Chile. Entonces, mi querida Jimena, por favor, Muchas gracias, César. ¿Me escuchan bien? bastante bien. Sí, bueno, un saludo cordial para ti, para todos los amigos de los distintos países y partidos que nos están escuchando. Un abrazo también a Aranza y por supuesto a Loli, que siempre está tan pendiente de todos los temas y nos permite hoy día poder estar compartiendo también nuestras impresiones en materia de lo que viene para Chile este fin de semana. Coincidimos también con Uruguay, que está en un proceso muy importante también, donde a diferencia de Chile, son elecciones distintas, ¿cierto? La Uruguay es presidencial, la nuestra es más bien regional y local. Y claramente ahí estamos en una situación hoy día en la cual hay esta claridad o falta de claridad de términos de liderazgo que han planteado, que me antecedieron Harold y Mauricio, son realmente temas que son bien relevantes. En general, lo que uno ha visto en las elecciones anteriores, un año antes, por ejemplo, ya se tiene a la vista un candidato o un líder de los sectores que puede acompañar los procesos regionales, de elecciones regionales y locales, y que en el caso hoy día de la derecha, por ejemplo, la única candidata que ha expresado su voluntad, que es Evelyn Matei, del sector de la centro derecha, digamos, ha manifestado ya su voluntad de ser parte de este proceso. Por lo tanto, los candidatos acompañan su candidatura con ella, digamos, en la papeleta, en la propaganda. En el caso nuestro, muchos de nuestros candidatos y candidatas han tomado la figura de Michelle Bachelet como acompañante de ese proceso, planteando que Michelle Bachelet podría ser una candidata a las próximas elecciones, lo cual sería su tercer periodo en eleccionario. Debo decir que en la medida que no se vea una expresión real de un candidato o candidata que diga yo soy hoy día candidato, Michelle Bachelet sigue tomando un posicionamiento dentro de la fuerza centroizquierda que no es irrelevante. También está la posibilidad de que ella pueda acceder a otros espacios, más bien a nivel internacional, en la ONU o en otras instancias en las cuales ella pudiese dejar esto. Algunos señalan también, amigos nuestros también que son parte de la COPAL, que no estarían, de Chile, digamos, que no estaría tan convencida de hacer ese camino. ¿Por qué lo señalo?
porque de alguna manera la participación de la expresidenta Bachelet en esto, como compañera de este proceso, también nos lleva a pensar, y que ahí es una complejidad que tenemos, es cómo nosotros estamos en condiciones de levantar líderes políticos que puedan ser eh, en realidad candidatos de verdad a ser presidenciables el próximo año, que son nuestras elecciones presidenciales de parlamentarias, senadores y diputados. Esto es yo diría que hoy día una complicación para la centroizquierda, porque claramente no se avisoran candidatos, y aquellos que hoy día están en el gobierno. De hecho, nosotros en el PPD, la ministra del Interior es una potencial candidata de las fuerzas de centroizquierda. Hoy día, a raíz de los últimos acontecimientos en el gobierno, de estas acusaciones, está en un pie un poquito complejo. Entonces diría yo que también ha habido situaciones en las cuales nuestros potenciales liderazgos han sido horquillados por temas un poquito externos a su propio liderazgo, digamos. Y eso hoy día es una situación compleja. Yo diría que la falta de liderazgo es hoy día una situación compleja en liderazgo para las elecciones en el mundo de la centroizquierda. En segundo lugar, creo que efectivamente el hecho de que exista hoy día más de 15 millones de personas las que potencialmente podrían votar, han habido algunos estudios que demuestran que efectivamente la gente va a ir a votar por un tema de miedo a las sanciones, una sanción pecuniaria que se le exige a la persona que no asiste a votar por motivos de fuerza mayor o salud, por ejemplo, enfermedad o de distancia, donde el aumento, la gente va a ir a votar, pero va a votar nulo y va a votar blanco. Y eso es una realidad. Nosotros vamos a tener un componente importante de personas que van a votar por obligatoriedad, pero no con una convicción clara de a quién apoyarían. ¿Ya? Y ese un mundo ahí que no sabemos todavía si es un 20, un 30% del porcentaje en general de quienes votan. En tercer lugar, yo creo que también hay un factor asociado a, a, mm, a que en algunos casos, o sea, la elección en Chile municipal, por ejemplo, lleva a que los alcaldes después de 3 periodos tienen un tope. Solamente pueden ser alcaldes de continuidad por 3 periodos. Eso hoy día llevó a acuerdos en el ámbito municipal para poder llevar o nuevos candidatos o actuales concejales, por ejemplo, que sean candidatos al municipio, pero también en algunos casos exalcaldes van por fuera, van fuera de pacto, por lo cual van como independientes, lo cual va a generar también una distorsión donde no sabemos cuánto pesa este antiguo liderazgo versus los liderazgos hoy día que están en convergencia política. Eso también podría generar una baja de cargos de nuestro sector en las municipales. Y claramente, y ahí comparto plenamente con Harold y con Mauricio, quien gana las municipales queda en súper buen pie para poder instalarse potencialmente en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Por lo tanto, también quienes son potenciales candidatos hoy día a ser senadores o diputados han estado acompañando estas elecciones locales y regionales de manera de poder tener también a un mejor pie en estas elecciones. Yo diría que, y sin ánimo de ampliar mucho mi participación, que claramente el desafío de las mujeres en política sigue siendo también un debe, al debe. Nosotros tenemos en las casos de las parlamentarias tenemos una suerte de ley de cuotas, digamos ahí, o de paridad de género. En el caso de las municipales no, las regionales tampoco. Por lo tanto, ahí también genera una disputa. Si bien hay más mujeres, según los estudios hoy día que están inscritas, no asegura obviamente su elección o elegibilidad. Y lo que sí es relevante es que hoy día las mujeres, o sea, los jóvenes, en estricto rigor, también siguen siendo un factor que disocia mucho los resultados de esto. ¿En qué sentido? Chile es un país que se va envejeciendo, la gente ha ido falleciendo y hay hoy día un componente importante de personas jóvenes, adultos jóvenes que van a votar, personas que durante mucho tiempo no fueron parte de la formación política de los partidos ni tampoco en los colegios, y por lo tanto están muy disociados de hecho de connotación histórica como el plebiscito del 88, como las elecciones posteriores, y por lo tanto están muy aislados del acontecer político. Eso obviamente genera una masa crítica que no tiene una convicción más ideologizada, sino que más bien responde a mucho fake news, a muchas redes sociales, y eso podría generar hoy día un voto que no tenemos ninguna claridad para dónde se va a ir, lo cual hoy día obviamente las fuerzas políticas nos genera una incertidumbre, pero también nos va
esta elección a un año de la presidencial también nos permitiría poder tomar carta en el asunto y poder rediseñar una campaña electorales que permitan llegar a ese mundo que cada vez va a votar con mayor fuerza y obviamente mayor cantidad de personas. Solo señalar que efectivamente hoy día ustedes saben, el gobierno del presidente Boric convocó a las fuerzas que venían de su origen, como el Frente Amplio, pero también a las fuerzas en que los tres partidos que estamos acá estamos llamados, que es el socialismo democrático. Nosotros entramos siendo, como se dice en Chile, invitados de piedra, así como no entramos en la primera vuelta, entramos en la segunda vuelta a apoyar al presidente. Y eso obviamente ha generado una unidad frente al propósito, porque muchos de los ministros que mejor se han desempeñado en el gobierno del presidente Boric vienen de nuestras fuerzas políticas, por más experiencia, por tener más carrete o más carrete, tener más experiencia en el ámbito público, pero también son los que más han sido horquillados en el periodo, porque son los más visibles, ¿ya? Y obviamente ahí también la conversación que viene es que si bien la resolvimos para las municipales, porque hoy día los alcaldes en general y la mayoría de los gobernadores regionales van en acuerdo, vamos todos en un gran acuerdo, eso está resuelto, pero no sabemos cómo se va a resolver este acuerdo entre estas dos almas para las presidenciales. Y eso va a pasar también, creo yo, por los resultados que tengamos este sábado y domingo, porque si este acuerdo de mayoría alcanza un buen éxito que nos permita poder posicionarnos bien y tener un piso para las elecciones del próximo año, no cabe duda de que esto va a ser un mecanismo que va a mirarse con mayor positivismo, de manera de poder también generar un acuerdo marco grande para las elecciones presidenciales, lo que podría tener mayor perspectiva de asegurar el éxito en octubre, noviembre del próximo año. Eso, gracias. Muchísimas gracias, Jimena Rivillo. Qué importancia es señalar y puntualizar estos riesgos que tenemos en todas las elecciones, sobre todo la parte de fake news y redes sociales, que pues muchos votantes se van a dejar llevar por parte de estas fake news. Entonces, qué importante es puntualizar la importancia de hacer un voto informado y un voto desde esta parte, ¿no? Bueno, muchas gracias de verdad a los tres ponentes y a continuación viene la parte de preguntas y respuestas. Varias personas nos dejaron aquí en el chat sus preguntas, así que las voy a leer. Y bueno, la primera es, ¿cómo se espera que las políticas económicas propuestas por los candidatos impacten la estabilidad y el crecimiento económico de Chile en los próximos años? No sé quién quiera responder esa. Arancha, ¿podrías repetir la pregunta, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. La pregunta dice, ¿cómo se espera que las políticas económicas propuestas por los candidatos impacten la estabilidad y el crecimiento económico de Chile en los próximos años? A ver, si le parece a Mauricio Jiménez, yo quiero hacer un comentario de eso. Perfecto. La dictadura de Pinochet, una de las cosas que hizo fue, con sangre y fuego, instalar un modelo neoliberal en Chile en extremo, casi un laboratorio de los Chicago Boys. Los gobiernos posteriores a Pinochet trataron efectivamente de moderar los efectos perversos de ese sistema, pero no con la suficiente fuerza a juzgar, entre otras cosas, por el estallido social, que reclama precisamente mayor igualdad de trato para todos los ciudadanos en materia del mercado. Pero con esto te quiero decir que las bases del sistema económico chileno son permanentes desde el 88 en adelante. Por lo tanto, la discusión económica en Chile no es de modelo, sino que es más de énfasis en función de lo que efectivamente un gobierno u otro puede aportarle al país. Y en ese sentido, los tradicionales debates económicos en Chile no se toman la política, y esto ha sido aún más notorio en materia de las elecciones municipales. A lo más se juega una discusión económica cuando se empieza a plantear de cómo se van a financiar cuestiones que son necesarias para los chilenos y para los ciudadanos de las ciudades, como por ejemplo mayor presencia policial o mayor presencia de vehículos motorizados policiales, etc. Y ahí entra una discusión tradicional en que los de derecha dicen particularmente, aquí no hay que modificar el sistema tributario, sino que hay que producir más, y para eso usted facilítele
la forma de hacer negocio de las empresas, y para los sectores más de centro-izquierda es una combinación de ambas y un énfasis mayor en evitar la ilusión de impuestos y plantear algunos impuestos nuevos en función de las nuevas formas de economía. Pero en sí, sobre todo esto para la gente que no ha estado viviendo en Chile o conoce Chile, la discusión económica en Chile se da por asentada en función del modelo y particularmente la discusión está hecha en determinados énfasis económicos y que en materia de elecciones locales se desdibuja aún más esa discusión y la discusión efectivamente económica no ha estado tan presente en el debate de los alcaldes. Eso te contestaría yo. ¿Puedo, Muchísimas gracias. Y le cedo la palabra a Manuel Armienta para que lea la siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias. ¿te puedo agregar una cosita simple? Muchísimas gracias, Aranza. ¿El maestro Mauricio quiere comentar algo? Disculpa. 100% de acuerdo con lo que va a decir Harold, solo agregar que para efectos del problema que otro problema más es que sigue existiendo más diferencia entre los sectores que más ganan y los que menos ganan. Es un problema que no hemos podido resolver y que por supuesto marca la diferencia de las posiciones entre la centro-izquierda y la derecha chilena y sobre todo la extrema derecha. Pero además hay que considerar que para efecto de poder avanzar en aquello, aún continuamos con muchos problemas post-pandemia. Chile, la verdad es que a la economía le afectó mucho la pandemia y por supuesto seguimos con esas consecuencias. Bueno, me imagino que en general a todos los países, pero para efecto de la pregunta en particular, y eso da un poco lo que dice Harold. Y, y la discusión económica no está, por supuesto, en la cosa territorial de este fin de semana. Coincido 100% con Harold, no está en eso. Después voy a agregar un poquito por qué. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. La maestra Jimena quisiera abonar algo más a lo que ya está expuesto, o No, no, démosle a la otra nomás, no te preocupes. por el momento no. Pues muchísimas gracias a ambos. A continuación, seguimos con otra pregunta muy interesante que es, ¿qué medidas están tomando los candidatos para garantizar la transparencia y la integridad del proceso electoral? ¿Y cómo pueden los ciudadanos participar activamente para fortalecer la democracia en Chile? Maestra Maurice, maestra Jimena, maestro Harold. Sí, mira, respecto a esa pregunta, estimado Manuel, mira, en Chile hace unos 10 años atrás, 15 años, más o menos, no, un poco menos, sí, como 10 años, se generó una regulación a las elecciones, una regulación en materia de las elecciones y la votación y también el valor de los aportes que se generan a las candidaturas. Eso vino de la mano un poco años atrás, unos 15 años atrás, que el Estado, que nunca había sucedido así, tenía que financiar también los partidos políticos para funcionar. Antes no existía esa modalidad. Ya cada partido buscaba a título individual aportes de empresas, de personas, y eso generó una distorsión muy importante porque obviamente los partidos más vinculados al sector empresarial tenían siempre mayor recursos para funcionar. Entonces se genera el financiamiento de los partidos políticos y después esto se regula también lo que es el financiamiento de las campañas. Hoy día todas las campañas tienen topes de gastos electoral, lo cual está definido obviamente según, obviamente una campaña presidencial tiene un valor obvio más alto que una senatorial, diputado, alcalde, concejal, etcétera. Y por lo tanto también si uno quiere hacer un aporte a una determinada campaña, los aportes son públicos. Ya están definidos montos máximos máximos y obviamente está definido también un proceso donde en el CERVEL, que es la institución pública que regula las elecciones, todas las elecciones del país, uno tiene que hacer un aporte vía la página del servicio electoral y por lo tanto cualquier persona puede ver cuánto aporte se hizo al candidato o candidata según en qué periodo, etcétera. Eso ha permitido de alguna manera una regulación del sistema, poder también que todas las candidaturas tengan una igual opciones, o sea, siempre hay, hay campañas que tienen más aporte que otras, pero de alguna manera se regula o se pone un cierto tope. Y por otro lado también hoy día hay mucho control de la propaganda, sigue habiendo propaganda en las calles y todo, pero por ejemplo, hoy día se cerró, al día de ayer se cerraron las campañas de todos los candidatos, a gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales. Y anoche se hicieron actos de cierre de campaña y hoy día todos los candidatos tienen que sacar su propaganda en las calles.
el día de la elección no puede haber propaganda, ni menos en los lugares de votación, menos gente con propaganda dentro de los locales ni afuera, o sea, eso está súper penado por la ley. Y entre la misma ciudadanía y entre candidatos, obviamente se acusan, oye, este señor está entregando información, pero en general no se hace, ¿ah? Yo te diría que a lo más lo que está en las calles votado, pero se empiezan a sacar todas las propagandas porque o si no se sancionan los candidatos que el CERVEL o alguien acuse que tenga con foto todavía propaganda entre hoy día y el sábado, domingo, que son las elecciones. O sea, son pequeñas medidas que han ido obviamente incentivando y regulando este tema y también generando igualdad un poco de condiciones, porque de alguna manera cuando no hay tope, o sea, aquí tenemos gente que tiene muchos recursos y que por lo tanto aportaría campañas millonarias en versus otras que tienen menos recursos. Y lo otro que es relevante, que tal vez es interesante mencionarlo, que no tiene que ver más bien con la, con, con la parte de las campañas, sino que con los resultados, es que en Chile se le devuelve a los candidatos una cantidad de recursos por los votos que saque, poco para aportar a las campañas, esa es una forma, y las mujeres tienen una devolución mayor, el doble, si no me equivoco, hoy día, de lo que pueden tener los hombres en términos de votación, en la condición de que a las mujeres les cuesta mucho más financiar campañas, no tienen menos bienes, hay una serie como también de desigualdades en el acceso a las campañas y que por lo tanto en la regulación se generó, o en la ley se generó esta acción positiva en torno a que motivar más que más mujeres sean parte de las campañas en distintos niveles. Eso. Muchísimas gracias por su aportación. Maestra Rivillo, no tenía idea de que esto estuviera sucediendo con las mujeres. Es algo sumamente interesante y una medida inclusiva a más no poder. Pero bueno, la siguiente pregunta, bueno, perdón, maestro Andrews, maestro Correa, ¿quiere agregar algo a la respuesta, hacer algún comentario o podemos pasar a la siguiente pregunta? Pasemos a la siguiente por mi parte. Perfecto. Maestro Andrews, ¿algún comentario, algo que agregar? No, solamente agregar, porque el financiamiento está clarísimo, la Jimmy lo escribe perfecto, es que mirando la elección de otros países o lo que ocurrió en Venezuela, por ejemplo, además el servicio electoral chileno es muy prestigiado y muy prestigioso por la ciudadanía chilena. La verdad es que no hemos tenido conflictos, y en el recuento de votos, que entiendo que yo era parte de la pregunta también. Eso. Muchísimas gracias, maestro Andrews. Y a continuación, Grecia Velasco, que está en el público, nos tiene una pregunta. Grecia, por favor. Hola, Ash, muchas gracias. Sí, la pregunta sería, ¿qué lecciones podemos aprender de estas recientes elecciones que están sucediendo en otros países de América Latina, en todo el mundo, y cómo podrían aplicarse para mejorar el proceso electoral de Chile? Si algún ponente pudiera ayudarme a responder la pregunta. Si me permite partir. Dale. Mira, un poco lo que aludíamos en las presentaciones, para mi gusto, es defender la política, es reideologizar el debate, es defender banderas. Creo que un conflicto mundial con el tema del desprestigio de las instituciones y de la política tiene que ver con eso, con votar causas. Se ve esta cosa como turbia, sucia, que defiende intereses particulares más que intereses colectivos. En ciencias políticas se define como esencial el conflicto en política, tiene que existir. Y la política lo resuelve con negociación, con conversación, con debate o con elecciones. Pero cuando hay carencia de ideas, de propuestas, creo que es lo que está ocurriendo a nivel mundial y que hemos podido ver. Eso por mi parte en la línea más de las ideas. Muchas gracias, ponente. También esto obviamente nos va a servir para aplicarlo en nuestra nueva realidad que estamos viviendo en México, ¿no? El hecho, en lo que mencionaban, se me hizo muy importante de que tiene que existir una oposición, por así llamarlo, que es vital la división del voto, ¿no? Que sea un verdadero contrapeso, otra imagen muy distinta y radical a la que, no sé, la que tiene el oficialismo en este momento. Gracias. Muchas Yo gracias. quisiera agregar otro tema a lo que decía Grecia, que sin duda todas las elecciones, y en eso podemos también coincidir con Dolores y la otra gente que ha ido a observar, uno suele ver mayor proyección electoral donde hay fuerzas políticas que han logrado llegar a consensos de alianzas sólidas.
y eso te habla de la posibilidad de lograr concursar por la voluntad popular en la medida de tener proyectos políticos, estratégicos, técnicos, económicos, financieros, conversados con más fuerzas políticas. Entonces las alianzas son muy importantes. Y eso efectivamente en Chile no solamente lo hemos percibido desde otros lugares, sino que también lo hemos aplicado. Cuando Chile ha tenido gobiernos estables con mayor realización, han sido fuerzas políticas maduras que tienen sistemas de gobernabilidad transversales. Entonces yo creo que junto con lo que decía Mauricio, otro efecto de observar la política electoral a nivel internacional es que es eso, donde hay fuerzas políticas contundentes y claras, hay mejores resultados electorales. Esperamos que eso también lo vuelva a demostrar Uruguay en los próximos días con el Frente Amplio Uruguayo, que sin duda es uno de los grandes exponentes de esto que estoy diciendo. Muchas gracias. De hecho, sí, estimado Harold, pues todos estos procesos electorales que nos están marcando en América Latina y el Caribe nos dan un ejercicio para nuestros propios partidos, ¿no? Para nuestras propias naciones, y eso nos da pues un ejercicio para aplicar la democracia dentro de nuestras naciones. Y para ir cerrando a este conversatorio que siempre les agradezco mucho el que se puedan ir sumando, el que puedan seguir platicando. Digo, en esta ocasión, Mauricio, Jimena, Harold, muchas gracias por esta participación que siempre nos suma y nos da realmente un trabajo muy certero para nuestras naciones y para América Latina y el Caribe. Agradecer a a Manuel, a Aranza, que estuvieron ayudándonos en la moderación, evidentemente también a Loli por el tema de que siempre nos estamos coordinando para estos ejercicios, y le cedería el uso de la voz al coordinador del Instituto Gustavo Carvajal para un mensaje final de cierre, y también agradecerle a nuestra secretaria ejecutiva, la diputada Sofía Carvajal, que se encuentra con nosotros. Y sin más, pues, diputado Omar, adelante, por favor. Muchas gracias, César. Agradecerle de verdad a Mauricio, a Jimena, a Harold con ahora sí compartirnos esta experiencia que sin duda obviamente nos enriquecen en el conocer las democracias en los diferentes países en la América Latina. A Lolis, agradecerte siempre esa coordinación y ese trabajo con el instituto, agradecerte en serio. Y yo nada más quiero ser muy breve. Creo que hoy estamos viviendo una democracia en donde, como mencionaba Harold y creo que Jimena también lo retomó, el tema de falta de liderazgo, eso es muy importante. Tenemos que construir liderazgos fortalecidos que trabajen para poder llegar a transmitir a la ciudadanía que ellos se logren identificar con cada uno de estos liderazgos. Hoy es más difícil poder acercarse a la ciudadanía. Los tiempos cambian, la política cambia, el mundo cambia y nosotros como partidos tenemos que cambiar, tenemos que actualizarnos también para poder acercar, poder llevar políticas públicas adecuadas que realmente la ciudadanía se logre identificar. Y hoy lo que nos contaban, hoy una disculpa por conectarme un poquito tarde, pero andaba en trayecto, ya no tuve la oportunidad de escuchar a Mauricio, pero lo que escuché con Har, ya en otra oportunidad platicaremos. Pero escuchando a Harold y estando viendo esa experiencia, el tema del voto obligatorio, el tema de Jimena lo mencionaba, que muchas veces sí es obligatorio, pero a la vez muchas de esas personas anulan su voto. Creo que es un tema muy importante que nos abre un panorama de conocer cómo los sistemas democráticos en cada país son diferentes. Entonces, es parte de esta intención de poder tener estos conversatorios, poder tener previo a las elecciones, que nos podamos nosotros como COPAL darnos a conocer, poder compartir nuestras experiencias en nuestros países y poder enriquecer para que nosotros como COPAL, como desde el instituto, podamos tener esa oferta política hacia la ciudadanía. En verdad creo que estamos ahí haciendo un gran esfuerzo desde la COPAL, agradecerle a Sofía Carvajal, a nuestro presidente Alejandro Moreno, que sin duda siempre promueven esta unión, este trabajo para poder
para poder estar unidos y poder realmente lograr ser competitivos con nuestros liderazgos, en cada uno de nuestros países. En verdad, agradecerles su tiempo, su espacio. Me reitero a sus órdenes y Mauricio, pues tenemos pendiente ahí un Zoom. Muchas Bueno, gracias. sí. Gracias a todos y a todas, en especial a ti, Omar, que te había saludado en ausencia, igual que lo hizo Jimena y Mauricio. Muchas gracias y de verdad que es muy reconfortante saber que somos una familia latinoamericana preocupada de cada uno de nuestros países. Muchas gracias y nos veremos pronto. Por mi Así va a parte. ser. Un abrazo, Harold. Gracias, Gracias. felicitaciones a todas y todos. Reiterar al instituto, bueno, al PRI, a la COPAL y al observatorio, a todos. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao, Dolly, Un gracias. abrazo, hasta luego. Muchas Chao, Loli, gracias. gracias, que esté muy bien. Chao, Nos chao. vemos. Compañeros Nos y vemos. Éxito a todos. electoral. Chao, Jimmy.